Estamos muy agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, por la oportunidad que nos ha concedido de poder estar una vez más, no solo en esta mañana, agradecidos por la vida, sino también por la oportunidad que nos permite de estar trabajando en favor de la familia humana en todo este proceso de comienzos del mes de abril y del mes pasado. Hemos estado trabajando, regalando toneladas de ropa a diferentes comunidades e instituciones religiosas, que sabemos que en esas organizaciones religiosas hay gente muy buena, gente que de alguna u otra manera ellos han buscado esos lugares para llenar ese vacío espiritual que de alguna manera ellos en esos lugares están tratando de llenarlo. Nosotros jamás nos pondríamos en contra de las personas que están en una organización religiosa o una institución como esa, sino que siempre vamos a estar en contra de todos aquellos líderes que procesan tener el conocimiento y el discernimiento de interpretaciones en las cuales ellos mismos las han inventado por medio de sus dogmas, credos o ideologías religiosas aprendidas en sus universidades teológicas, que son siempre creencias y son siempre mandamientos en los cuales mismos los han diseñado. Entonces nosotros estaríamos siempre en desacuerdo con todos esos líderes religiosos que traen creencias o interpretaciones de la palabra de Dios. ¿No? Sin embargo, sabemos que la gente, que es la familia humana, que es parte también de todo lo que nuestro amado Dios creó, ellos siempre estarán buscando a nuestro amado Señor Jesucristo por medio de ese deseo, por medio de ese anhelo, por medio de ese vacío que ellos tienen en su corazón. Nosotros vamos a seguir trabajando siempre por la familia humana, vamos a estar haciendo todo lo que nos compete hacer. Hemos estado también llevando canasta básica a varias personas e instituciones también, y seguiremos trabajando en beneficio de la familia humana, porque como seres humanos sabemos que todos venimos de un creador, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Pero que en este planeta Tierra también, como conocedores de la palabra, sabemos que las interpretaciones, los dogmas, los credos que el espíritu de la quinta dimensión trae a través de hombres, a través de seres humanos, también esos espíritus son los que malinterpretan y dañan la bendita palabra. Pero por eso es que en todos los tiempos y en todas las edades y dispensaciones, Dios siempre ha levantado hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres con un conocimiento de la palabra, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para poder hablar lo que el Espíritu Santo hace que ellos hablen en cada tiempo y en cada edad. Entonces, que como hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el llamamiento de cada uno de nosotros es primero reconocer quiénes somos, saber y entender que el Dios eterno es el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, y que no hay nada ni nadie que pueda usurpar ese lugar. Y cuando un líder religioso o un líder se autoproclama ungido o se autoproclama intercedor entre Dios y los hombres, eso no es más que una obra de la quinta dimensión, traída por espíritus de la quinta dimensión para usurpar el lugar de Dios. Pero el lugar de Dios es único, es intacto, como dijeron los ángeles y arcángeles cuando vieron al bendito Cordero: tú eres digno de tomar todo lo que te pertenece. Y todos los ángeles y arcángeles proclamaron a una sola voz y se quitaron sus coronas y las tiraron a los pies del bendito Cordero, y proclamaron todos los que están en el cielo, en la tierra, los peces de la mar, los que están debajo de la tierra, todos a una sola voz proclamen al único loor, al único Rey, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra.
y proclamaron que Él era el único bendito. Entonces nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como creyentes en el eterno Dios, tenemos que conocer y reconocer cuál es la misión de nosotros en este planeta Tierra. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros y cómo es que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros? Por eso es que primero tenemos que usar el autoconocimiento en Dios, saber en qué tiempo vivo, en qué dispensación vivo, en qué edad estoy viviendo, y a través de ese autoconocimiento poder entender y comprender que en pleno siglo XXI, año 2023, ya en el mes de abril, donde la raza humana, toda la familia humana, tiene sus dogmas, sus credos, sus tradiciones, tienen todas esas enseñanzas teológicas, tienen todos esos credos inventados por hombres para mantener a la humanidad distraída del verdadero Dios, del verdadero eterno Dios y de sus profetas, porque como hijos e hijas de Dios sabemos y entendemos que la palabra de Dios fue traída e inspirada por Dios a través de sus profetas. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios ha estado obrando por medio de los profetas. El tema que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, oramos y confiamos en Él, que el tema que es el eterno Dios y sus profetas sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y podamos entender y comprender el significado de el eterno Dios y sus profetas, para poder ver cuál es el significado de la vida, para poder entender y comprender quiénes somos y para poder, bajo la alianza del Espíritu Santo, ser de bendición para toda la familia. Dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el tema de el eterno Dios y sus profetas. El eterno Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, ha venido en todo el tiempo y en todos los tiempos, en todas las edades y dispensaciones, hablando por medio del Espíritu Santo a través de sus profetas. ¿Y cuál es el mensaje que Dios trae en todos los tiempos, en todas las edades y en todas las dispensaciones? Traer el conocimiento de la revelación del dador de la vida. Ese mensaje que cada hijo e hija de Dios en su tiempo recibe. En el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, Dios habló por boca de sus profetas para que los hombres y mujeres pudieran reconocer el significado de su existencia en el planeta Tierra. Y es así como Dios, a través de todos los profetas, desde el principio de la raza humana hasta el libro de Malaquías, vemos cómo en cada tiempo y en cada etapa Dios se manifestó por medio de sus profetas a su pueblo. ¿Y cuál es el misterio del eterno Dios y sus profetas? Conocer y reconocer el significado de la vida. Conocer y reconocer al dador de la vida, a nuestro amado Dios, el eterno Dios, que Él no tiene ni principio ni fin. Él ha sido, es y será el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ya dice en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 21, verso 10 al 11, y dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él,
y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Cuando los hijos e hijas de Dios escuchan y oyen la palabra de Dios por medio de sus profetas y por medio del Espíritu Santo en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, porque siempre es el Espíritu de Dios hablando en cada ser humano. ¿Cómo conocemos la palabra de Dios y cómo conoceremos al profeta de Dios? A través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios, a través de esa gracia de Dios en su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tener una perfecta comunión con nosotros mismos, una perfecta comunión con el yo, esa comunión en la cual cada hombre y mujer, cada individuo tiene que entender, conocer y reconocer el significado de la vida, conocer y reconocer quiénes somos, conocer y reconocer por qué es que estamos aquí y cuál es el propósito de la existencia de cada uno de nosotros en este planeta Tierra. Cuando los hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, entendemos y reconocemos el significado de la vida, entonces podemos entender y reconocer el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 30, le soportaste por medio de muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos y reconocemos el significado de la vida, conocemos y reconocemos el eterno Dios y sus profetas, entonces también nosotros podemos decir que nos empezamos a conocer. Cuando empezamos a autoconocernos, cuando conocemos quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, porque el significado de la vida no es para vivir como todos viven, el significado de la vida es para poder conocer y reconocer qué es lo que nosotros somos, por qué es que nosotros estamos con vida y cuál es el significado de la vida aquí y ahora. Todos los seres humanos, todos y cada uno de los seres humanos viven en este planeta Tierra, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y eso lo hace todos los seres humanos, como también lo hacen los animales. Los animales de todas las especies hacen lo mismo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos a los animales? Que los seres humanos tenemos una pequeña partícula que nos hace entender y comprender que tenemos el consciente de Dios, y con ese consciente de Dios entonces nosotros podemos inventar, podemos crear, podemos ver las dimensiones que los animales no ven. Entonces nosotros tenemos un espíritu, el espíritu de vida, y ese espíritu de vida que hace contacto con lo que verdaderamente somos, porque somos alma, y esa alma que es lo que verdaderamente somos, esa viene de eternidad y va para eternidad. Entonces con el espíritu de vida, no el espíritu animal, porque los animales, si bien es cierto, tienen también espíritu, pero es un espíritu animal que los hace comportarse como animales, no así el espíritu que los hijos e hijas de Dios tienen. Con ese espíritu que los hijos e hijas de Dios tenemos, entonces nosotros podemos ver nuestra alma. Los animales no tienen alma, y por eso es que hay seres humanos con espíritu de vida que no tienen alma y se comportan como Caín, se comportan como Nimrod, se comportan como Nerón, se comportan como los faraones, se comportan como todos los animales humanos que han existido en este planeta Tierra, que han servido de asesinato para la humanidad a través de espíritus de la quinta dimensión, porque lo único que ellos tenían era un espíritu de vida, pero ese espíritu de vida
como el espíritu de vida que los animales tienen. Es un espíritu que solo los hace caminar, hablar, pensar y razonar, pero no pueden hacer contacto con tu alma porque no la tienen. Y como no tienen alma, entonces lo que reciben son espíritus de la quinta dimensión, y por esos espíritus de la quinta dimensión vemos a todos esos hombres y mujeres de la historia bíblica y de la historia de la raza humana, matando a la familia humana, asesinando a los hombres y mujeres de este planeta Tierra, mandando a matar a más de 6 millones de judíos por solo el hecho de ser judíos. Vemos ese espíritu animal en Hitler matando millones de seres humanos. Vemos ese espíritu de Nerón asesinando y masacrando a los cristianos. Vemos ese espíritu del papado en toda la iglesia del cristianismo, matando más de 100 millones de seres humanos por solo el simple hecho de no blasfemar en el nombre del Señor Jesucristo. Vemos toda la historia de la iglesia y de la raza humana a seres humanos con espíritu de vida, llenos de espíritu de la quinta dimensión, masacrando y asesinando a los seres humanos. Pero también vemos los hombres y mujeres hijos de Dios con espíritu de vida, que tienen alma, alabando y glorificando el nombre de Dios, poniendo el nombre del Señor Jesucristo por sobre todo nombre. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios, que tienen alma, a los hijos de los hombres que solo tienen un espíritu de vida. Los hijos de los hombres que solo tienen un espíritu de vida reciben espíritu de la quinta dimensión para hacer todo lo que se ha dicho, para hacer todo lo que hemos visto en la historia de la raza humana. Pero también vemos los hijos e hijas de Dios con espíritu de vida, que tienen alma para hacer todo lo que los hijos e hijas de Dios han hecho en la humanidad. Vemos a un Elías hablando y profetizando. Vemos a un Moisés liberando casi 3 millones de seres humanos. Vemos a todos los profetas, apóstoles, patriarcas, a todos los sacerdotes, a todos los hombres y mujeres en toda la historia de la raza humana, haciendo el bien a la humanidad. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios, llenos de la gracia de Dios, con el conocimiento del mensaje del evangelio eterno, con el conocimiento del eterno Dios, podemos ver a los hombres y mujeres, podemos ver a los profetas de Dios y a los profetas de los hombres, porque sí, un hombre con el espíritu de vida sin tener alma se convierte en un profeta de hombre, y profetiza juicios y profetiza plagas y profetiza y condena a toda la humanidad por solo el simple hecho de no ser creyente en el catolicismo, de no ser creyente en el protestantismo, lleno de espíritu de la quinta dimensión, dividiendo la gracia de Dios, dividiendo a la humanidad. Pero también vemos los profetas de Dios hablando de la gracia de Dios, hablando de la maravilla de Dios, uniendo a la raza humana para que vean a un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, para que vean al eterno Dios. Esa es la gran diferencia de los hombres y mujeres que tienen el espíritu de vida, que puede hacer contacto con su alma, a los que tienen un espíritu de vida animal, y con lo único que hacen es contacto, es con espíritus de la quinta dimensión, para hacer organizaciones religiosas, para traer dogmas, credos y tradiciones, para autoproclamarse vicario de Dios en la tierra, para autoproclamarse el representante de Dios en la tierra, para autoproclamarse Vicardis Filii Dei, y no le basta una corona, sino que hacen triple corona para sentirse más que Dios. Eso es lo que hace el espíritu de la quinta dimensión en seres humanos que no tienen alma. Y vemos también a las grandes rameritas protestantes evangélicas que se autoproclaman hijas de Dios, también haciendo lo mismo que hace su madre, la gran ramera Babilonia la Grande, autoproclamarse representantes de Dios también en la tierra, y enjuiciar a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos, a todos aquellos que no siguen sus dogmas, sus credos, sus tradiciones, a todos aquellos que no se autoproclaman bautistas, presbiterianos, luteranos, asambleístas, luz del mundo, los condenan y los enjuician y los mandan al infierno. Eso es lo que hace el espíritu de vida en un ser humano que no tiene alma.
a la diferencia de lo que hace el espíritu de vida que tiene alma, como Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham, William Soto Santiago, Oral Roberts, grandes hombres de Dios que hablaron la palabra de Dios y dieron a conocer a la humanidad el significado de la vida. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios debemos de aprender a conocer al eterno Dios, al único y soberano Dios, al amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, el Dios que se autoproclamó Hijo de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él a sí mismo, el Dios dador de la vida, se hizo un cuerpo llamado Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para limpiar a la humanidad, a todos los seres humanos, a los animales, a las plantas, a todo lo viviente, a todo lo visible e invisible. Eso es conocer al eterno Dios. El ser humano que se autoconoce a sí mismo y conoce al dador de la vida jamás condenará a ningún ser humano, jamás condenará a la humanidad, porque la humanidad es la familia de Dios, es una obra maravillosa de la creación de Dios, pero los hijos e hijas de Dios, como conocedores de la obra maravillosa del Creador de los cielos y de la tierra, también conocemos las dimensiones, conocemos la dimensión de luz, tiempo y materia, que es la dimensión en la cual este cuerpo vive, esta materia vive, pero tenemos también el conocimiento de la cuarta dimensión, que es donde todos los espíritus de los seres vivientes viven, y en esa cuarta dimensión está nuestro espíritu, el espíritu de vida. Pero también conocemos la quinta dimensión, que es la dimensión donde el diablo, Lucifer, Satanás, el dragón, la bestia y todos los atributos que se le dan a Lucifer también vive, y vive también allí todos los ángeles que se vinieron con él, que es la quinta dimensión. Y conocemos la sexta dimensión, que es la dimensión que Dios diseñó y creó para todos los hijos e hijas de Dios que hicieron contacto con su alma, pero que les toca partir de estas tres dimensiones de luz, tiempo y materia, y va su espíritu a descansar a la sexta dimensión, para luego, cuando todo esto termine, poder hacer contacto con la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, que es la eternidad, que es la que no tiene principio ni fin. Eso es el conocimiento de los hombres y mujeres que viven en pleno siglo XXI, año 2023, en el cual aprendemos a autoconocernos para poder conocer al eterno Dios y a sus profetas, y así poder entender y comprender el significado de la vida. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busir, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebrado. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y sigue diciendo ya en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y sigue diciendo en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, verso 4 al 6, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Cuando los hombres y mujeres aprendemos a conocer al eterno Dios y a sus profetas, entonces conocemos también el significado de la vida. Los seres humanos aprendemos a conocer todo el significado del porqué de nuestra existencia en esta tierra, y cuando aprendemos a conocer el porqué de nuestro significado en este planeta Tierra, entonces podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver las maravillas de Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está en todo, está en su naturaleza, está en el viento, está en el aire, está en el agua, está en sus planetas, está en toda su creación, en lo visible e invisible, porque podemos ver el agua, podemos ver el sol,
podemos ver las estrellas, podemos ver los planetas, podemos sentir el aire, podemos ver el fuego, podemos sentir el agua, podemos sentir todo lo visible, pero cuando nuestro espíritu de vida hace contacto con nuestra alma, entonces también podemos ver lo invisible, lo que la mente humana no puede procesar ni ver, lo que los ojos humanos no pueden ver, lo que los oídos humanos no pueden oír. Con nuestra gracia que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, podemos ver las cosas invisibles, podemos ver a un creador, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, podemos ver sus ángeles, podemos ver lo invisible de la maravillosa obra de Dios, porque Él es el amo, Señor, creador de todo. Él es el eterno Dios, y sabiendo y reconociendo que Él es el eterno Dios, podemos aprender a ver lo visible e invisible. Claro que sí, pero eso es para la mente que tenga sabiduría, esa mente de sabiduría, de la ciencia de Dios, de la gracia de Dios, no de los conocimientos teológicos que inventan los santos hombres de la tierra, porque vaya que sí, de santos hombres en la tierra está lleno el planeta Tierra, pero nuestro amado Señor Jesucristo les dijo sepulcros emblanquecidos, porque eso es lo que son. Brillan como santos, tienen nombres de santos y tienen títulos de santos. No hay otros santos como ellos, santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportar y santos, hechos santos por la sociedad que ellos mismos inventaron. Pero nuestro amado Señor Jesucristo le dijo sepulcros emblanquecidos, porque solo por fuera son santos, santos en el vestir, santos en el hablar, pero por dentro están corrompidos y son asesinos más que cualquier criminal de este planeta Tierra, porque ellos junto con las rameritas protestantes se han unido para hacerle más daño a la humanidad que cualquier guerra junta en este planeta Tierra. Han matado y asesinado más seres humanos que ninguna guerra junta en este planeta Tierra. Esos son los así llamados santos, esos son los que se autoproclaman vicarios de Dios en la tierra, esos son también los santos protestantes que dicen ser santos, pero que están llenos de corrupción en su espíritu, que están llenos de corrupción en todo su ser. Son santos nomás de vestir, santos de hablar, pero son más criminales y asesinos que cualquier asesino. Eso tenemos que entender y comprender de todo eso que se está moviendo en este planeta Tierra para poder conocer al eterno Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Jamás permitamos a un hombre o mujer que se autoproclame santo. Jamás aceptemos a un hombre o mujer que se autoproclame ungido sin tener el conocimiento del Espíritu Santo, sin poner por sobre todo al eterno Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Queremos ver un falso profeta, veamos cómo profetiza para los hombres. Queremos ver a un profeta de Dios, veamos cómo profetiza por medio de la palabra de Dios. Queremos ver un falso ungido, veamos de qué está ungido de espíritu de la quinta dimensión, haciendo la santa palabra de Dios a un lado y autoproclamarse ungido de Dios sin tener el más mínimo conocimiento de la gracia de Dios, sin tener el más mínimo respeto del Dios eterno, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Los hijos de Dios tenemos la revelación, tenemos el conocimiento, tenemos la gracia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Los falsos ungidos, los falsos profetas tienen sus teologías, tienen sus doctorados, tienen sus dogmas, tienen sus credos, tienen sus tradiciones, tienen sus reinados, porque para eso es bueno el diablo, para construir templos, para construir santuarios, para construir reinos en la tierra. Si no, veamos lo que le pasó a nuestro amado Señor Jesucristo allá en el desierto. El diablo lo visitó y le dijo: todos los reinos del mundo son míos y te los daré si postrados me adoras. Le dijo nuestro amado Señor Jesucristo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
pero esos reinos, ¿a quién se los pasó? Se los pasó al papado, se los pasó a los protestantes evangélicos, se los pasó a todas estas sociedades que se autoproclaman representantes de Dios en la tierra. Eso es entender y comprender el significado de la vida. Eso es poder entender y comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es el objetivo por el cual estamos con vida, para poder entender y comprender y conocer al eterno Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo Zacarías en el capítulo 7, verso 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Claro que sí, tarde o temprano las profecías bíblicas serán cumplidas y serán destruidas todas esas organizaciones que se autoproclaman representantes de Dios en la tierra. Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todas las fornicaciones de la tierra, cuyo nombre está escrito en el imperio papal y en el imperio vaticano, Vicardi Filii Dei, representante de Dios en la tierra, haciendo al eterno Dios a un lado y nosotros entendemos y comprendemos eso que no está oculto de la ciencia del conocimiento, está ahí para que los hombres y mujeres puedan verlo, puedan entenderlo y puedan recibirlo. Pero cuando los hombres y mujeres no reciben ese conocimiento de la gracia de Dios, es porque solo tienen un espíritu de vida y viven como todos los animalitos, solo con una vida terrenal, sin hacer contacto con la vida eterna, sin hacer contacto con el Espíritu de la gracia de Dios, ese Espíritu Santo que está para todos y cada uno de los hijos de Dios, para todos aquellos que quieran tener al eterno Dios, a mi Señor, creador de los cielos y de la tierra. Dice ya en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra se manifestó por casi 5,000 años en el Antiguo Testamento, los profetas de Dios, los sacerdotes y toda la línea de hombres y mujeres creyentes en el Dios invisible no pudieron conocer al Dios en cuerpo presente, no pudieron conocer la divinidad, la deidad y la gracia de Dios en un ser humano. Lo vieron en nuestro amado Señor Jesucristo, cuando el arcángel se le apareció a la Virgen María y le dijo que su hijo se llamaría Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros, y llevaría el nombre que es un nombre de hombre, Jesús, mejor conocido como Jesucristo de Nazaret, el hombre que era sobre todo hombre, era Dios siendo hombre, era la deidad, era la divinidad, era el Dios eterno en nuestro amado Señor Jesucristo. Claro que sí conocemos la Biblia, claro que sí conocemos de lo que hablamos y claro que sí con propiedad bíblica sabemos quién es Babilonia la grande que está sentada sobre 7 montes. Claro que con propiedad podemos hablar de los imperios sirios, de los imperios persas, de los imperios de Media Persa, del imperio romano y luego del imperio papal. Claro que sabemos de lo que hablamos, claro que tenemos la ciencia del conocimiento de Dios, claro que somos y conocemos y reconocemos que como hijos de Dios estamos llamados en pleno siglo XXI, año 2023,
en este mes de abril, donde muchos a nivel mundial celebran esa mentada llamada Mal Santa o Semana Santa, cuando la gracia de Dios es en todo tiempo y a toda hora, y todos los minutos y segundos de nuestra vida son santos, porque el dador, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, está dentro de cada uno de nosotros, y eso nos hace ser y reconocer la santidad de Dios en todo tiempo y a toda hora, y jamás autoproclamarse eso y todo eso que esos seres humanos hacen, de autoproclamarse representantes de Dios en la tierra. El amo y Señor, el eterno Dios, es el único representante de Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, porque fue el único que tomó el título de propiedad, fue el único que bajó al infierno y le quitó el poder de la muerte al diablo, fue el único que murió sin conocer pecado, tomó el pecado de la humanidad. No hay ningún intercedor, no hay Ave Marías, no hay nada, ni hombre ni mujer, que pueda tomar el título de Dios. Él es el único que tiene el título, y eso es lo que los hijos de Dios tenemos que hablar, eso es lo que los hijos de Dios tenemos que enseñar. Reconozcamos que estamos con un propósito, no solo el propósito de la vida, porque eso lo hacen hasta los animalitos, tener esa vida en este planeta Tierra. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el significado de la vida, nos conocemos y reconocemos y ponemos al descubierto la quinta dimensión, donde mora el espíritu de la quinta dimensión, y cuál es la obra que está haciendo en este planeta Tierra y cómo está arruinando la mente y el corazón del ser humano. Es por eso que los hijos e hijas de Dios tenemos que dar el conocimiento del Evangelio eterno y proclamar al eterno Dios y todo lo que el eterno Dios, por medio de su Espíritu Santo, hizo a través de sus profetas. Sigue diciendo en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 70, cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, servirle a nuestro amado Señor Jesucristo, servirle al dador de la vida todos los días de nuestra vida, y no por medio de dogmas, credos ni tradiciones, no por medio de teologías inventadas por los hombres, porque cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el significado de la vida. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, tenemos su Espíritu Santo, y cada uno de nosotros tenemos esa comunión perfecta con el dador de la vida. Sabemos cómo adorarlo, sabemos cómo hablar con Él, sabemos cómo tener esa intimidad con Dios. No nos dijo la Iglesia Católica, no lo dijeron los pastores evangélicos, lo dijo el mismo Dios en cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios contra los hijos de los hombres. Los hijos de Dios tenemos a Dios en nuestro corazón. Los hijos de los hombres tienen sus ídolos, tienen sus dogmas, tienen sus doctorados, tienen su teología inventada por ellos mismos. Los hijos de Dios tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos su Espíritu Santo. Es por eso que vivimos de principio a fin en estos cuerpos, eternamente agradecidos con el dador de la vida. Sigue diciendo en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté
con vosotros para siempre, nuestro amado Señor Jesucristo, hablándole a los hijos de Dios, porque Él tenía que irse. ¿Y para dónde se fue? Para el todo, por el todo, porque Él está en todo, pero dejó su Espíritu Santo, el Consolador, para que todo aquel que quiera hacer contacto con Dios, para que quiera hacer contacto con nuestro amado Señor Jesucristo, es a través de su Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Bien fácil, como aquí y ahora nosotros estamos moviendo este cuerpo, estamos utilizando este cuerpo por medio de ¿qué? Por medio de un espíritu de vida. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí. ¿Y dónde está? En cada uno de nosotros, para hacer contacto por medio del Espíritu Santo con Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es el conocimiento de la gracia de Dios. Eso es poder conocer al eterno Dios y lo que Dios hace por medio de sus profetas. Ya dice en el libro de Hechos, en el capítulo 3, verso 18 en adelante: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Eso es poder conocer a Dios, poder conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién era Dios? Dios era la omnisciencia, Dios era la eterna presencia, Dios era la divinidad, Dios era, es y ha sido el Todopoderoso, el eterno Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? Siendo invisible, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que se hizo visible por medio de ese cuerpo que nació en Belén de Judea, a través de una mujer mortal. Es allí donde los hombres y mujeres podemos conocer a Dios, a través de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos y reconocemos si ya Jesucristo no está? Él dijo: no los dejaré solos, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que era también parte de la divinidad de Dios para la humanidad, para todo aquel que quiera hacer contacto con el dador de la vida, con nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo el libro de Hechos en el capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y sigue diciendo en el libro de Hechos, en el capítulo 26, verso 22 al 23: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre nos continúe dando esa certeza, esa fidelidad, esa confianza de que podemos, a la hora que nosotros querramos, hacer contacto con nuestro amado Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu de vida. Ya dice en el libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 25 al 27: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para siempre. Amén. Porque eso es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el eterno Dios, es para siempre. Él no tiene ni principio ni fin. Él jamás va a cambiar su trono, su gloria por profetas. Él jamás entregará su trono y su gloria a ungidos. Él jamás permitirá que eso pase, ni mucho menos sus ángeles y arcángeles, y por supuesto los hijos de Dios que estamos en la conciencia de estos cuerpos. Jamás permitamos que un ungido nos diga que Él es el representante de Dios en la tierra. Jamás permitamos que un profeta nos diga que Él es el representante de Dios en la tierra, ni mucho menos un vicario. Jamás permitamos eso. Si los ángeles no lo van a permitir, si los arcángeles no lo van a permitir, porque el único que es digno de toda honra, de toda gloria, de todo poder, de toda majestad para siempre, es el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Tendremos que entender y reconocer eso como hijos e hijas de Dios, para estar consciente que somos parte del dador de la vida, que somos parte del eterno Dios. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 4 al 5, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Eso es lo que los ángeles hacen, eso es lo que los arcángeles hacen, eso es lo que los hijos e hijas de Dios que conocen al eterno Dios hacen. Entonces hagamos lo que nos compete hacer como hijos de Dios. De principio a fin hablamos y defendamos el nombre de Dios, porque como dice el gran Pablo, lleno del Espíritu Santo, si bien es cierto, hay hombres y mujeres que no recibirán la gracia de Dios. Si bien es cierto, hay hombres y mujeres que no tienen alma, y por eso reciben dogmas, credos y tradiciones, por eso reciben Padres Nuestros y Aves Marías, por eso reciben vicarios en la tierra, porque no tienen la gracia de Dios, porque no tienen alma. Y si no tienen alma, ¿cómo van a recibir el Espíritu Santo? Tienen que llenar todo ese vacío de lo que ellos reciben, que son dogmas, credos, tradiciones, papados y pastores evangélicos con todas sus teologías inventadas por ellos mismos. Tenemos que entender y reconocer el significado de la vida. Tenemos que entender y reconocer quiénes somos y de qué estamos hechos, para poder conocer y reconocer al eterno, único y soberano Dios. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que la bendita palabra nos enseña, y si ella nos enseña eso, es amén, así dice el Señor. Dice ya en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por Él y de Él y para Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Que nuestro amado Señor Jesucristo nos permita ver siempre al eterno Dios, que nos permita poder conocer quiénes somos, qué es lo que tenemos y poder reconocer y sobre todo conocer al dador de la vida, al eterno Dios, en su Espíritu Santo que está en cada uno de sus hijos. Con ese Espíritu Santo podemos hablar de las maravillas de Dios. Con ese Espíritu Santo podemos hacer que lo invisible se haga visible para que nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser puedan ver al eterno Dios tal como Él es. Lo podemos ver en nuestra intimidad, lo podemos ver en un cuarto oscuro, lo podemos ver donde vayamos o estemos, porque hacemos contacto con nuestro Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, para poder ver la divinidad de Dios, para poder ver todo lo invisible de Dios. Sigue diciendo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa obra que cada hijo e hija de Dios hace en su intimidad con Dios, en la gracia de Dios, esa obra que cada uno de nosotros sabemos que debemos hacer, pero es por la gracia de Dios, es por la guianza del Espíritu Santo, es porque Dios mismo se manifiesta en cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder disfrutar de la vida en estos cuerpos, de la vida en el Espíritu y de la vida con el Espíritu Santo, que es Dios mismo en cada uno de nosotros. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre nos dé de su gracia, siempre nos dé de su conocimiento, pero como hijos e hijas de Dios, pongamos de nuestra parte. ¿Y qué es lo único que nosotros hacemos? Hacer contacto con Él, porque Él está en todo nuestro ser. ¿Y cómo hacemos contacto con Él? Alabándolo a Él, glorificándolo a Él, teniendo esa comunión íntima con cada uno de nosotros en Él y por Él y para Él. Los hombres y mujeres de Dios que venimos en todos los tiempos y en todas las edades, es por la gracia de Dios. Dios es perfecto en todo, y en la perfección de Dios nos mandó a nosotros en pleno siglo XXI, año 2023, para hablar de sus gracias, para hablar de sus maravillas, para hablar que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando los hombres y mujeres reconozcamos eso, entonces podemos ver a Dios. Lo vemos en todo y lo vemos en nosotros mismos.
y hablamos con Él, porque su Espíritu Santo, el Consolador, que nuestro amado Señor Jesucristo prometió para la humanidad, allí está en cada ser humano que reconoce que está con vida, que reconoce que está haciendo contacto con la eternidad, que conoce y reconoce el significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Sigue diciendo en Hebreos, en el capítulo 12, verso 22 al 28, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No está hablando de la Jerusalén terrenal, no está hablando de los hombres comunes y corrientes, está hablando de todos los hombres y mujeres que ven lo invisible dentro de cada uno de nosotros, que ven a Dios en su plenitud, que ven al eterno Dios en la Jerusalén celestial, a los hombres y mujeres celestiales, a los ángeles y arcángeles. Sigue diciendo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla aún mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es conocer lo invisible de Dios, eso es conocer la divinidad de Dios, eso es conocer al eterno Dios, donde adentro de cada uno de nosotros, eso es la gracia de Dios, poder ver lo visible e invisible, poderlo ver a Dios en todo, poder ver la gracia de Dios, poder tener esa perfecta comunión de Dios en cada uno de nosotros. Cuando los hombres y mujeres aprendemos a conocer el significado de la vida, aprendemos a conocer nuestro espíritu, y cuando estamos conscientes del espíritu de vida que tenemos, entonces podemos conocer el Espíritu Santo, y cuando conocemos el Espíritu Santo, entonces conocemos a Jesucristo, y cuando conocemos a Jesucristo, conocemos al eterno Dios, amo y Señor, creador de todo. Sigue diciendo en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que los profetas han hecho, eso es lo que los apóstoles han hecho, hablar lo que el Espíritu Santo les dijo que hablaran. Era el Espíritu mismo, era Dios hablando. Jamás un profeta ha tenido la interpretación de Dios, mucho menos un ungido. Y a millares de distancia creer que un representante que se autoproclama representante de Dios en la tierra como el papado ha tenido la inspiración de Dios. Ellos se convierten en profetas de hombres, hablando lo que los hombres quieren escuchar y recibiendo lo que los hombres quieren recibir. Profecías de la quinta dimensión,
pero los hombres y mujeres de Dios reciben la inspiración de Dios, reciben el Espíritu Santo. Eso es poder entender y comprender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, el significado de la vida, poder entender y comprender y poder disfrutar de la gracia de Dios, poder ver al eterno Dios, poder ver y recibir su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ya dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y termina este maravilloso libro de la vida en el capítulo 22. Es el libro que ha estado por más de 7,000 años alimentando a los hombres y mujeres que quieren hacer contacto con la vida eterna, que quieren hacer contacto con Dios. Es el libro de la vida, mejor conocido como el Manual de Dios. En español, la Santa Palabra de Dios, que es la Biblia. Dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es así, dice el Señor. Vean a los profetas de los hombres quitándole y añadiéndole a este libro. Vean a los vicarios, representantes, dicen ellos, de Dios en la tierra, poniendo dogmas, credos, tradiciones, inventando muertos como santos y trayendo milagros de la quinta dimensión a este planeta Tierra, quitándole y añadiéndole a la santa palabra de Dios. Los hombres y mujeres de Dios que hablaron llenos del Espíritu Santo, hablaron por boca de Dios a través del Espíritu Santo por medio de los profetas, y ellos jamás ni le quitaron ni le añadieron, porque el mismo Espíritu Santo hablando así, dice el Señor. Los hijos e hijas de Dios conocemos al eterno Dios, al único y soberano Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. En su Espíritu Santo proclamamos que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.